la Guerra Fría, cuando se acabó la Guerra Fría, la primera Guerra Fría, no se trató a Rusia como un país, ¿cómo te diré? Al tener Estados Unidos un afán de expoliar Rusia, sacar todos los recursos posibles y todo este rollo, y tratar a Rusia como si fuera básicamente una colonia con el títere de Boris Yeltsin, pues ahí Estados Unidos perdió la posibilidad de tener una Rusia pro-occidental y capitalista, ¿no? Y ahora pues ya es demasiado tarde para volver atrás, ¿no? Y sí que es verdad, o sea, yo he mirado las conversaciones de esa época y el rollo es que en 1989-90 le prometieron a Gorbachev que la Alemania Oriental sería el último territorio en incorporarse a la OTAN, que no se iría más al este. Luego se desdijeron, pero le prometieron a Boris Yeltsin que los nuevos miembros de la OTAN serían miembros asociados, pero que no serían miembros de pleno derecho. Pero bueno, como Gorbachev y Yeltsin eran títeres de Estados Unidos, pues eso lo dejaron pasar, ¿no? Pero en el 2000, Putin le ofrece a Bill Clinton, oye, ya que no habéis cumplido vuestra promesa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer Rusia también miembro de la OTAN. Y bueno, si bien Clinton estaba dispuesto a aceptar, luego sus jefes le dijeron, no, brother, estás loco. Ok, ¿cómo la OTAN se acercó a Rusia violando sus promesas y desestabilizando la situación en Europa? Ok, está en Saturno, claro, Satán. Claro, o sea, la estrella de 6 puntas está en el polo de Saturno y Saturno es Satanás. Y si te fijas, la estrella de 6 puntas es el 666, o sea, son 6 puntas, 6 triángulos sobre un hexágono de 6 lados, o sea, 666 el número del anticristo. Mira, ahí lo tienen. O sea, eso que ven ahí es el polo de Saturno. Sábado está el sábado, que es Saturday, es nombrado a Saturno, que es el Sabbat, el día sagrado. O sea, ellos en su día sagrado veneran a Satanás. O sea, estas iglesias cristianas como los adventistas que te venden
de que el día de descanso hay que hacerlo el sábado porque el domingo es satánico y no sé qué. No me jodas, brother, pero si literalmente el sábado es el día de Saturno, que es Satanás, ¿no? O sea, está nombrado por Saturno, el sexto planeta, es el sexto día de la semana y tiene un polígono de 6 lados en el polo norte, 666. Pero es que además, si miras la estrella de David, tiene 6 puntas sobre 6 triángulos y los 6 triángulos están sobre un hexágono de 6 lados, o sea, otra vez 666, ¿no? O sea, todo lo que rodea a esta gente es súper satánico, ¿no? Y bueno, Saturno es Satanás. A ver si lo encuentro. Ah, no, esto es otra cosa. Y ahí lo tienen. Saturno, Satán, Set y Tan. Hay una contemporánea etimología que conecta a Saturno con la palabra hebrea Satán, que significa el adversario o el acusador, que parece que parece que parece valer la pena considerarse porque no hay otra etimología convincente para la palabra Satán. Bueno, no quiero leer todo porque, o sea, no quiero perder mucho tiempo con esto, pero si alguien lo quiere leer, pues ahí les dejo el link. Para terminar, ¿qué hacemos aquí en este planeta? Por cierto, que sepáis que debido a todo ese asunto del, de la enfermedad esta, ahora sé seguro por qué un amigo le lleva los pinchazos a las granjas de pollos. Yo creo que Putin, otro Jabat Lubavitch, es de ellos. Podría ser, pero por lo menos Rusia no apoya tan abiertamente a Israel. Beto Munguía, buenas noches, bienvenido. Los árabes también son semitas y no sé si los hindúes, no, los hindúes son indoeuropeos, son medio indoeuropeos mezclados con negros. Jodieron el mundo. Bien satánico, claro. Es el sexto planeta desde el Sol, claro. El número 6 en la Biblia es el hombre, el uno es Dios, el 7 es la perfección. Se lo escuché a unos bautistas una vez. Claro, pero es que no sé, en los países latinos, los, aunque no sé, tradicionalmente el primer día de la semana era el domingo, pero ya últimamente, a ver, por ejemplo, ¿ves?
Ahora ya en todos los calendarios se pone, entonces, el séptimo día de la semana, ¿es el sábado o es el domingo? Porque el mandamiento dice, y el séptimo día descansarás. Si ellos descansan el sábado, el sexto día sería el viernes, ¿no? Y el domingo sería el primer día. No sé. Pero bueno, igualmente lo de la estrella de David y Saturno y Satanás y eso, pues todavía está un poco raro, ¿no? Además que el judaísmo adora a Moloch, en la Biblia creo mencionan castigos a ellos por adorar a ese ente maligno. Sí, sí. Si no estuvieran esos satanistas, todos viviríamos como reyes en paz. Bueno, eso no sé. El Vaticano algo sabrá, claro. De nada. Bueno. ¿Cómo la OTAN se acercó a Rusia violando sus promesas y desestabilizando la situación en Europa? En 1990 la Alianza Atlántica prometió que no se movería ni una pulgada hacia el este, pero luego prefirió olvidar este compromiso y abogó por acercar su infraestructura militar al territorio ruso y gastar millones de dólares para inflar a Ucrania con armas. El 4 de abril de 1949, 12 países firmaron el Tratado del Atlántico Norte y crearon la OTAN, que incluía entonces a Bélgica, el Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, Canadá, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Estados Unidos y Francia. Según el artículo 10 del tratado, los países miembros pueden invitar por unanimidad a cualquier otro Estado europeo que pueda contribuir a la seguridad de la alianza. Primeras adhesiones. El 18 de febrero de 1952, Grecia y Turquía se convierten en miembros de la OTAN. El 6 de mayo de 1955, la República Federal de Alemania se une al bloque y tras la reunificación alemana en 1990, el territorio de la República Democrática Alemana también se incorporó. El 30 de mayo de 1982, España se convierte en miembro. Bueno, en realidad no fue efectiva hasta 1986, pero bueno. Dos olas de expansión tras la Guerra Fría. El 12 de marzo de 1999, la República Checa, Hungría y Polonia, todos antiguos aliados de la URSS en el marco del Pacto de Varsovia, Chequia como parte de Checoslovaquia, se adherieron a la OTAN. La segunda ola se produjo en el 2004 y se ha convertido en la mayor ampliación en la historia de la OTAN. El 29 de marzo de aquel año, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia entraron en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta etapa de expansión ha marcado el acercamiento directo de la alianza hacia las fronteras de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lo calificó de paso equivocado en el camino hacia el refuerzo de la seguridad europea. Tras ello, Rusia sistemáticamente ha manifestado sus preocupaciones respecto a la aproximación de la OTAN. Ingresos más recientes. El 1 de abril de 2009, Albania y Croacia se convierten en miembros de la alianza. El 5 de julio de 2017, Montenegro se adhiere de manera oficial a la OTAN. Tras cambiar su nombre, lo que era uno de los requisitos para la entrada, Macedonia del Norte se unió a la alianza el 27 de marzo de 2020 en plena pandemia de coronavirus. Finlandia y Suecia han sido por ahora los últimos países que se convirtieron en miembros de la OTAN el 4 de abril de 2023 y el 7 de marzo de 2024 respectivamente. Ucrania y Georgia. Hablando sobre la expansión gradual de la OTAN, hay que mencionar la cumbre de la alianza que se celebró en el 2008 en la capital de Rumanía, Bucarest. En la reunión se tomó la decisión de que Ucrania y Georgia se convertirán en miembros de la OTAN. Kiev obtuvo en marzo de 2018 el estatus de aspirante a miembro de la OTAN y más adelante, en febrero de 2019, estableció en su constitución la intención de integrarse al bloque militar así como a la Unión Europea. En pleno conflicto bélico con Rusia, Kiev presentó en septiembre del 2022 una solicitud de adhesión acelerada, pero desde la alianza declararon que Ucrania debe ganar el conflicto contra Rusia para adherirse al bloque. En el 2023, los miembros de la alianza reafirmaron su intención de aceptar a Georgia. Tanto Georgia como Ucrania acogieron en su territorio ejercicios militares de la OTAN varias veces. Promesas rotas. Las promesas hechas a Ucrania y Georgia, así como la inclusión de varios países, se produjeron en flagrante violación de acuerdos alcanzados con la URSS en los que la OTAN prometía no expandirse hacia el este. En 1990, cuando las dos Alemanias y los líderes de las cuatro naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la URSS, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, negociaban la reunificación de Alemania, los estados occidentales intentaron tranquilizar a las autoridades de la URSS sobre la eventual amenaza que representaría un Estado reunificado en el corazón de Europa. En febrero de aquel año, el entonces secretario norteamericano de Estado James Baker le dio a su homólogo soviético Eduard Shevardnadze
garantías firmes de que la jurisdicción o fuerzas de la OTAN no se moverían hacia el este. El mismo día le dijo en Moscú al canciller soviético que la alianza no se movería ni una pulgada hacia el este, según documentos desclasificados. Y bueno, esos documentos están en la red y bueno, se pueden consultar, ¿no? No vamos a ir ahora porque sería un poco largo, ¿no? Pero un día después, el 10 de febrero de 1990, Helmut Kohl, el futuro canciller de la Alemania Unida, repitió la misma promesa al entonces líder de la URSS, Mikhail Gorbachev. Creemos que la OTAN no debería expandir la esfera de su actividad. Tenemos que encontrar una solución razonable. Entiendo correctamente los intereses de seguridad de la Unión Soviética, afirmó entonces Kohl. No obstante, la OTAN negó haber prometido no expandirse. En realidad, en el tratado fundacional de nuestra organización figura que cualquier país europeo puede convertirse en miembro de la alianza, declaró el entonces secretario general del bloque militar Jens Stoltenberg en diciembre de 2021. En enero del 2022, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseveró que la OTAN nunca prometió no admitir nuevos miembros. Un mes después, en febrero de 2022, Der Spiegel informó que en los archivos nacionales británicos fue hallado un documento confidencial que confirma que la OTAN incumplió las promesas de no expandirse hacia el este. Le hemos dejado claro a la Unión Soviética en conversaciones de 2+4 y en otras negociaciones que no tenemos la intención de aprovecharnos de la retirada de las tropas soviéticas de la Europa del Este. La OTAN no se extenderá ni formal ni informalmente hacia el este. Cita el documento las palabras del ex embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Raymond Seitz. Que bueno, o sea, bueno, ahí está parte de ese documento, ¿no? Reunión cuatripartita de directores políticos Bonn, 6 de marzo, seguridad en Europa Central y Oriental. Dejamos claro en el marco de las negociaciones en el formato 2+4 que no expandiríamos la OTAN más allá del Elba. Por lo tanto, no podíamos ofrecer la membresía de la OTAN a Polonia y otros. Que bueno, o sea, naturalmente el problema empezó cuando Gorbachev cambió la doctrina Brezhnev por la doctrina Sinatra, ¿no? La doctrina Brezhnev decía que si algún país de la Europa Oriental se alejaba de Rusia, o bueno, entonces la Unión Soviética, ¿no? Tanto diplomáticamente, militarmente o políticamente, que la URSS intervendría en ese país. La doctrina Sinatra decía que esos países podían seguir el camino político que ellos quisieran, solo que debían permanecer dentro del Pacto de Varsovia. Pero claro, eso es una ilusión. Y más si él retiró las tropas. Bueno, se especula, yo he leído libros escritos por gente que estuvieron en la KGB y todo este rollo, que algún día hablaremos sobre todo eso. Que ellos creen que Gorbachev y otros que había en el gobierno soviético de aquella época eran agentes occidentales, ¿no? Que eran agentes de la CIA y del MI6 y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso algún otro día. La OTAN, el gran problema de Europa, ni que lo digas. Supongo que algunos de forma voluntaria y por puro placer han venido a pelear a esta Matrix contra los amos. No sé. ¿No es mejor salir y ser anarquista y no hacer lo que te dicen? Si fuera tan fácil. Cristo dijo, el más grande entre vosotros es el que sirve, tal vez la ambición traspase realidades. Mira, ahora va a empezar las Navidades, ahora toca ser bueno, lo que quieren. Sí, no, o sea, estamos a finales de agosto y en algunos comercios ya están vendiendo la decoración de Navidad, ¿no? O sea, es un poco extraño, ¿no? Pero, o sea, si ustedes quieren comprar decoraciones de Navidad bien baratas, yo porque no pongo ni árbol de Navidad ni nada, ¿no? O sea, es una suda. Pero si ustedes tienen niños y quieren hacer eso y tal, lo mejor es hacer lo siguiente. La segunda semana de enero, cuando se hayan acabado todas las fiestas o cuando se acaben en su país, aquí es el 2 de enero, vayan a comprar la decoración de Navidad, que la podrán comprar a mitad de precio o incluso más barato todavía. Lo guardan hasta diciembre y se ahorran pues un pastón.
Bueno, Rusia denuncia amenaza a seguridad. Ya en el 2007, Vladimir Putin denunció en su famoso discurso durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que la expansión de la OTAN representa una amenaza para el país y va en contra de las promesas de la propia alianza. ¿Qué ha pasado con las promesas hechas por los socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están estas promesas ahora? Nadie siquiera se acuerda de ellas, afirmó el mandatario ruso, que recordó a los presentes las declaraciones del entonces secretario general de la OTAN, Manfred Hermann Werner, pronunciadas el 17 de mayo de 1990 en Bruselas. El propio hecho de que no estamos dispuestos a ubicar las tropas de la OTAN fuera de la República Federal de Alemania da a la Unión Soviética garantías de seguridad firmes. ¿Dónde están estas garantías?, se preguntó Putin. Claro, ahora están jodiendo todo el tiempo sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Oigan, señores, pero todo esto empezó porque los países occidentales violaron las garantías de seguridad contra Rusia. Siempre que se ha invadido a Rusia, los franceses a principios del siglo XIX, los alemanes en los años 40, fue a través de Ucrania y Bielorrusia. Entonces, ¿ustedes creen que los rusos quieren tener a la OTAN en Ucrania? No me jodas, brother. Además, o sea, si estaba todo bien, o sea, los rusos vendían gas barato a Alemania, a toda Europa. En Ucrania había un presidente prorruso, los otros países eran pro-yanquis, o sea que bueno, no habían cumplido su promesa, pero ok, los rusos les parecía bien y todo estaba bien. Fueron los putos gringos que empezaron a joder en Ucrania con la mierda del Euromaidán y que había que echar a los rusos de Crimea, a la flota rusa, y que había que joder a los rusos del Donbass y toda esta mierda, ¿no? Entonces ahora, pues no me jodas, brother, o sea, ellos mismos provocaron la guerra a Estados Unidos. Tras ello, Moscú continuó insistiendo en que considera como una amenaza contra su seguridad la infraestructura de la OTAN cerca de las fronteras rusas, mientras que la alianza permaneció sorda ante estas advertencias. En particular, el Kremlin se opuso firmemente al ingreso de Kiev en la OTAN, insistió en su estatus neutral y calificó como una línea roja el despliegue de armas ofensivas en el territorio ucraniano. Gorbachev, a quien prometieron que la OTAN no se expandiría, años después dijo que la decisión de violar esta promesa fue el mayor error estratégico de Occidente, un paso hacia la desestabilización de la situación político-militar en Europa y fuera de sus márgenes. Bueno, Gorbachev también fue... Bueno, Gorbachev era un traidor a su propio país después de todo. Que no sé si lo saben, que creo que los abuelos de Gorbachev, el apellido real era Garba, y eran judíos, y luego se convirtieron en cristianos, ¿no? O sea, Gorbachev, la familia de Gorbachev eran ucranianos de origen judío convertidos al cristianismo que luego emigraron a Rusia, ¿no? Lo que bueno, que entonces Ucrania, Rusia era el mismo país, era la Unión Soviética, pero emigraron de la República Soviética de Ucrania a la República Soviética de Rusia, ¿no? Pero creo que los abuelos de Gorbachev eran judíos, ¿no? Y se dice que Gorbachev era un agente británico y que su ministro de propaganda, Alexander Yakovlev, trabajaba para la CIA. Lo que pasa que como el sistema soviético no tenía ningún balance, o sea, no se... A diferencia de los países... aunque bueno, incluso en el sistema soviético el Politburó lo podría haber echado. Lo que pasa que como él era libre de cambiar a los miembros del Politburó, pues eso era más complicado que, por ejemplo, si en un país occidental se le quiere presentar una moción de censura al presidente, ¿no? Hay otra versión que dice que Gorbachev durante la Segunda Guerra Mundial, que tenía entonces, pues,
14, 15 años, ¿no? Cuando terminó la guerra, que él colaboró con los alemanes que le hicieron firmar una confesión y que los aliados tenían ese documento, ¿no? Y que lo usaban para chantajearlo. Yo no sé si eso es verdad o es un bulo, pero bien podría ser que él colaboró con Occidente por simple avaricia, ¿no? Pero bueno, si miras a sus actuaciones en el gobierno, como que parece que hizo todo lo posible para que su país se hundiera. Y Yeltsin, pues ya era el títere último de Occidente, ¿no? Bueno, en un intento de normalizar la situación, Rusia propuso a finales del 2021 alcanzar unos acuerdos con Estados Unidos y la OTAN que garantizaran la seguridad del país eslavo. Los documentos prevenían excluir la expansión de la OTAN hacia el este, no admitir en esa alianza militar a estados que fueron miembros de la URSS y no utilizar el territorio de otros estados para atacar a la otra parte. Estados Unidos y la OTAN se negaron a aceptarlos. El 27 de junio, Putin declaró que el engaño de la OTAN, que había prometido que no se expandiría al este, y el incumplimiento de esta promesa fue una de las razones por el inicio de la operación especial militar en Ucrania. A lo largo del conflicto, Moscú ha denunciado que la Alianza Atlántica participa directamente en el conflicto en Ucrania, gastando millones de dólares en ayuda bélica a Kiev y demostrando su voluntad de aumentar la escalada. Bueno, te obligaron a ser esclavo es que todos somos esclavos del sistema. Ok, ¿cómo la OTAN se acercó a Rusia violando? Ah, no, esto ya es lo que acabamos de leer. Espera. Bueno, lo que les decía antes de Putin y Clinton, documentos desclasificados, la promesa de Clinton a Putin que quedó solo en palabras. Yunuen, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, ¿te vas? Ah, bueno, ok, buenas noches, gracias por haber estado. En el año 2000, Bill Clinton realizó una visita oficial a Moscú e hizo esta promesa al mandatario ruso. Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos revelan que en el año 2000, durante un encuentro bilateral, el entonces presidente Bill Clinton prometió al mandatario ruso Vladimir Putin considerar la posibilidad de la adhesión de Rusia a la OTAN. Estoy hablando en serio cuando digo que estoy dispuesto a discutir la membresía de Rusia en la OTAN. Reconozco que las consideraciones internas dentro de Rusia lo impedirán por ahora, pero con el tiempo Rusia debería formar parte de toda organización que mantenga unido al mundo civilizado, dijo Clinton al líder ruso durante la reunión. Durante la conversación, el entonces mandatario estadounidense reconoció que la ampliación de la alianza podría representar un problema para Rusia, pero insistió en que no constituía una amenaza. Desde el comienzo del proceso de ampliación de la OTAN supe que podía ser un problema para Rusia. Fui sensible a ello y quiero que se entienda que la ampliación de la OTAN no amenaza a Rusia de ninguna manera, afirmó. Occidente rechazó los intentos de acercamiento de Moscú. Putin ha referido en múltiples ocasiones este diálogo, incluida una entrevista con el periodista Tucker Carlson en 2024, donde relató cómo Clinton inicialmente mostró interés en la idea, pero horas después, tras consultar con su equipo, descartó la viabilidad de la propuesta.
le hice una pregunta. Escucha, Bill, ¿qué piensas si Rusia planteara la cuestión de adherirse a la OTAN? ¿Crees que sería posible? De repente dijo, ¿sabes? Es interesante, creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos ya en la cena, dijo, ¿sabes? He hablado con mis colegas, con mi equipo. No, ahora no es posible, relató el líder ruso. El mandatario ha subrayado en diversas intervenciones que Rusia intentó en repetidas ocasiones establecer un diálogo con Occidente, solo para encontrar rechazo constante. Teníamos ilusiones, yo también, que consistían en lo siguiente. Yo y muchos, estoy seguro, en aquel entonces, partíamos de la base de que existían problemas en las relaciones entre la Unión Soviética y el llamado Occidente a causa de las diferencias ideológicas, relató el mandatario al periodista Pavel Zarubin en julio. Pero la raíz de esas fricciones no estaba en la ideología, sino en los intereses geopolíticos, subrayó. В какой момент мы поняли, что эти наши так называемые партнеры, они нам и не очень-то и партнеры? Это было понятно с самого начала 2000-х годов. Все-таки у нас были иллюзии, и у меня тоже, которые заключались вот в чем. Я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. С одной стороны, коммунистический режим, и многие считали его тиранией фактически, а с другой стороны, демократический мир во главе с Соединенными Штатами. И многие считали, и я в том числе, как ни странно, я же столько лет, почти 20 лет в разведке проработал Советского Союза. Я тоже так считал, что главное противоречие идеологического характера. Но когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял. Начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, делаете это. И вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой и говорили, да, все, мы сейчас наведем порядок. И ничего. И все ровно наоборот. Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное, основное. Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут. Claro, diferencias geopolíticas, no ideológicas. Porque, o sea, si miras la historia de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, oye, durante la Segunda Guerra Mundial eran aliados, no hubo ningún problema para que la Unión Soviética fuera aliada de Estados Unidos. Si tan malos eran los comunistas, ¿por qué Estados Unidos no se alió con Alemania? Que también Alemania también era capitalista, estaban más cerca ideológicamente de Estados Unidos. Porque sus jefes, los judíos, no lo permitirían, ¿no? En fin. En Occidente decidieron, si la Unión Soviética ya no existe, ¿por qué vamos a respetar las normas con respecto a Rusia, que no tiene el mismo poder potencial que tenía la URSS? Ahora vamos a sacar provecho como mejor nos convenga. Viviremos bajo las reglas que nosotros mismos inventemos, ignorando sus intereses, añadió. Claro, debilitaron a ese país para poder sacar un beneficio estratégico, ¿no? Bueno, ¿cuánto rato llevamos de programa? 2 horas y media. Bueno, creo que lo dejaremos aquí por hoy. Y mañana volveremos, bueno, no sé si mañana, porque en principio a las 12 de la noche de aquí de Europa tenemos un programa con un invitado, pero después quizás sí haga un programa. No sé seguro, quizás lo haga, quizás no, pero puede que sí. Pero mañana en principio a las 12, no sé si me ha contestado el... Sí, me ha dicho que sí. Bueno, entonces mañana
a las 12 de la noche de aquí de Europa, o sea, las 7 de la tarde de Argentina o las 4 de la tarde de la Ciudad de México, o las 5 de la tarde de Perú, Ecuador, toda esa zona. Estaremos en el canal Klaus en directo. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a toda la gente que ha estado ahí. El Sol Negro, Yunuen, Luis Ridao, System New Attack, Beto Mungia, Hispanicus, Luna. Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.